Ocurrió una fría noche de invierno en las afueras de Texas. Mi padre, el coronel Martin Brooks, estaba retirado. La Fuerza Aérea estaba junto a la puerta de la cocina, con la mirada fija en el acero. «Sal de mi casa, soldado, y no vuelvas». Su voz rompió el silencio como un disparo. No discutí, no lloré, me quedé firme, con la espalda recta y las manos ligeramente temblorosas a los costados, y susurré: «Sí, señor». Las palabras salieron por instinto. El viejo entrenamiento se impuso. Había olvidado que ya no estaba bajo su mando. Era su hija. La calefacción zumbaba. Mi madre aferraba su taza de café, mirándola fijamente como si las respuestas pudieran surgir del vapor. Mi hermano menor, Ethan, observaba desde el pasillo, fingiendo que esto no pasaba. Y la amarga ironía era que esa casa, su casa, seguía en pie porque yo les había estado enviando $1,500 al mes para cubrir la hipoteca. Yo era quien mantenía la luz. Sin embargo, esa noche fui yo el que se quedó sin trabajo. 3 semanas después, cuando recibí la llamada, no era mía, era del ejército. Si alguna vez te ha dejado de lado tu familia, que confundió tu fuerza con rebeldía, dale a me gusta. Suscríbete si crees que el karma siempre regresa, porque esta historia demuestra que a veces la mejor venganza es la dignidad silenciosa y marcharse con la cabeza en alto. La lluvia golpeaba la ventana mientras la luz del porche parpadeaba, proyectando largas sombras sobre la cocina vacía. Cuando regresé de Kuwait, me dije que solo sería temporal, unos meses tranquilos en Texas antes de mi siguiente rotación. San Antonio no era mi hogar en realidad, pero estaba lo suficientemente cerca del hospital militar donde podría terminar mi especialización en enfermería de trauma, y lo suficientemente cerca del patio trasero de mis padres, donde la casa de huéspedes era como un puesto de avanzada, pequeña, ordenada, eficiente. Solía llamarlo mi refugio de paz. Todas las mañanas el mismo ritual. 5:30 a.m. Corría por el barrio, con el uniforme de café negro, planchado lo suficiente para cortar el aire. Luego, al Centro Médico Militar Brooke, donde el olor a antiséptico y combustible de avión se mezclaba en los pasillos. Atendía a víctimas de quemaduras, amputados, hombres y mujeres que habían visto cosas peores que yo. Me mantenía con los pies en la tierra, me daba un propósito. Por las noches, volvía a la casa de huéspedes con las luces encendidas y el portátil abierto, transfiriendo $1,500 de mi cuenta a la hipoteca de mis padres. No era caridad, era estructura, mi tipo de disciplina. Mi padre me había enseñado que la responsabilidad significaba estar presente incluso cuando nadie te lo agradecía. Así lo hice mes tras mes en silencio. A mi madre, Linda, le encantaba contárselo a sus amigos de la iglesia. El orgullo de mi hija por ser capitana del ejército se reflejaba en cada sílaba. Sin embargo, cuando las facturas se acumulaban, ese orgullo se volvía práctico. «Tienes un sueldo fijo», decía, golpeando su taza de café como un tambor de expectación. «Entiendes el deber, Lidia. La familia es lo primero». Asentí incluso cuando las palabras me dolieron. De uniforme podía sostener la vida de un hombre con mis manos, pero en esa casa era un parche para sus errores. Aún así, me quedé porque los soldados no abandonan a los heridos, incluso cuando los heridos no quieren sanar. Por la noche me sentaba junto a la ventana de la casa de huéspedes, escuchando el zumbido de la calefacción, el eco lejano del televisor de mi padre. Me dije que podría aguantar 2 años más ahorrando, y luego compraría mi propia casa, un lugar donde el deber no significara silencio, un lugar donde la única orden que seguiría finalmente sería la mía. Empezó con el crujido de neumáticos en la entrada de grava, lento, vacilante como la culpa, intentando aparcar sin hacer ruido. Miré por la ventana de la casa de huéspedes y vi un sedán plateado que no reconocí. La puerta se abrió y allí estaba Ethan Brooks, de 26 años, bronceado, todavía aferrado a él, desde Las Vegas, donde había estado trabajando en eventos, fuera lo que fuese eso. Esta vez salió tambaleándose con una bolsa de lona y un olor a colonia barata tan fuerte que impregnaba el aire. Tras el aroma había cuero desgastado a whisky y algo más, arrepentimiento fingiendo encanto. Parecía mayor, pero no más sabio. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos al otro lado del patio, sonrió como si nada hubiera pasado. Mamá salió corriendo de la casa descalza, todavía con el delantal puesto. «¡Ethan!», gritó, con la voz entrecortada, con una mezcla de alegría y alivio.
Papá la siguió más despacio, con los brazos cruzados pero no cerrados. En ese instante, los años de su decepción parecieron evaporarse. Mi hermano había vuelto a casa, y así, sin más, el hijo pródigo fue perdonado. Para la cena, la cocina volvía a estar ruidosa, risas, tintineo de cubiertos, el sonido de viejos hábitos que regresaban. Ethan contaba historias de Las Vegas, todas medias verdades disfrazadas de éxito. Habló de contactos con clientes y oportunidades de negocio, pero sus ojos nunca se cruzaron con los nuestros por mucho tiempo. Cuando mamá le sirvió una ración extra de asado, dijo en voz baja: solo necesita un poco de ayuda para recuperarse. Sabía lo que significaba. Ayudar siempre significaba dinero, y familia era solo una palabra que usaban cuando necesitaban ayuda. Esa noche me quedé en la casa de huéspedes intentando ignorar el débil sonido de su risa que se colaba en el aire frío. Era extraño cómo un hombre podía hacer tanto ruido y aún así cargar con tanto vacío. Permanecí despierto pensando en los hombres que había atendido, soldados en el extranjero, sin extremidades, con cicatrices en el rostro, pero que aún encontraban razones para reconstruir. Ethan tenía ambas piernas, ambas manos, y todas las excusas para no valerse por sí mismo. Pasaron los días. Su coche desaparecía casi siempre, regresando a medianoche con olor a humo y un costoso fracaso. Mamá lo encubría, diciendo: está intentando con Lidia. Papá hablaba poco, pero su silencio era su propio permiso. A veces pillaba a Ethan de pie en la puerta de la cocina, apoyado tranquilamente en el marco, viéndome transferir dinero por internet para ayudar con las facturas. «Sigues con eso», decía con una media sonrisa burlona. «Tío, de verdad eres el héroe de esta familia». No respondí. Seguí escribiendo, pero por dentro algo cambió. En el ejército me habían entrenado para hacer un triaje y decidir quién podía salvarse y quién no. Al ver la devoción ciega de mi hermano y mis padres, finalmente comprendí que algunas heridas no quieren sanar, y ninguna disciplina podría arreglar a una familia que había olvidado lo que realmente significaba el honor. La presencia de Ethan se filtró en la casa como el humo de un cigarrillo, invisible al principio, luego imposible de ignorar. En cuestión de semanas, las risas que llenaban la cocina se convirtieron en discusiones apagadas tras puertas entreabiertas. Oía la voz de mi madre alzarse, luego suavizarse en excusas, los pasos de mi padre recorriendo el pasillo, el ritmo de las viejas costumbres regresando. Las facturas empezaron a llegar de nuevo por correo, con sobres repletos de advertencias. Me fijaba en la pila de facturas en el mostrador cada vez que pasaba por la casa principal a dejar la compra. Cada semana la tinta roja se veía más visible. No hice preguntas, ya sabía las respuestas. Ethan seguía intentándolo y yo seguía pagando. Una noche, después de otro turno de 12 horas en el hospital, llegué a casa y encontré la luz de la cocina encendida. Mamá me esperaba, con el pelo despeinado y un paño de cocina retorcido en las manos. «Lidia», dijo en voz baja, «tu hermano solo necesita tiempo, está trabajando en cosas. Tú tienes un trabajo estable, quizás puedas ayudar un poco más este mes». Quise preguntar cuánta más lealtad esperaban que mostrara, pero solo asentí y dije: «Veré qué puedo hacer». Así funciona la manipulación en familias como la nuestra. Un silencio disfrazado de amor. En el hospital, mi agotamiento empezó a notarse. El olor a antiséptico, mezclado con la fatiga y el pitido constante de los monitores, empezaron a sonar como una alarma que no podía silenciar. Durante un caso de trauma, casi administré una dosis incorrecta de morfina, un error que podría haber costado la vida. Mi colega, el doctor Carson Hale, lo detectó justo a tiempo. Después de la operación me encontró en la sala de descanso, desplomado sobre una taza de café frío. La máquina expendedora zumbaba detrás de él mientras hablaba. «Salva soldados todos los días», dijo en voz baja y firme, como solo alguien que ha estado en combate puede hablar. «¿Pero quién te salva?». No respondí, solo me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Ojos cansados, uniforme, cabello arrugado desprendiéndose del moño, un soldado deshaciendo un hilo silencioso a la vez. Esa noche mi teléfono vibró en el mostrador. Era un mensaje de mamá. «La familia es lo primero, capitán. Contamos contigo». Las palabras se desdibujaron en la pantalla mientras mi vista se nublaba por la fatiga. «Capitán». Incluso en su mensaje usaba mi rango no como orgullo, sino como palanca, como si el deber pudiera reemplazar la decisión. Dejé el teléfono y me apoyé en la pared.
El zumbido de la calefacción llenaba el silencio. La misma disciplina que me había guiado a través de las tormentas del desierto ahora se sentía como una cadena, pulida, pesada e irrompible. Entre el deber y el agotamiento me di cuenta de algo que nadie me había dicho. La lealtad puede ser la forma más elegante de autodestrucción. El mensaje de mi madre seguía resonando en mi mente mucho después de que la pantalla se apagara. La familia es lo primero, capitán. Me dije que lo dejaría pasar, que podía con una carga más. Pero la vida tiene una forma de enseñarte exactamente lo equivocado que estás. Empezó un martes por la mañana, tranquilo y gris, de esas mañanas en las que se finge que nada va a salir mal. Acababa de terminar mis rondas en el hospital cuando paré a tomar un café medio dormido, navegando por la app del banco. Fue entonces cuando vi una nueva línea de crédito a mi nombre. 6,237 cargados a una tienda de lujo en Denver, otro a un casino, luego habitaciones de hotel, vuelos. Mi primer instinto no fue ira, fue incredulidad. Llamé al banco, di mi identificación y escuché al representante explicar que la cuenta se había abierto 3 semanas antes con mis credenciales militares. Se me congelaron las manos. Esos documentos estaban guardados bajo llave en un cajón de casa. Solo una persona pudo haber tenido acceso, Ethan. Para cuando llegué a casa, mi pulso era un tamborileo constante en mis oídos. Estaba en la encimera de la cocina comiendo cereales, revisando su teléfono como si el mundo le debiera paz. Usaste mi nombre, dije en voz baja mientras le ofrecía el extracto bancario. Levantó la vista, con la mirada perdida, dibujando esa media sonrisa que había llegado a odiar. Tranquilo, no es para tanto, solo necesitaba dinero, te lo devolveré. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, no muy fuerte, pero lo suficientemente aguda como para cortar. Cometiste fraude, Ethan. Usaste mi identificación militar. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Puso los ojos en blanco. Estás exagerando. Siempre lo haces. Quería gritar, pero años de entrenamiento me impidieron moverme. Mi respiración se volvió más lenta, controlada, mesurada, como si tratara a un soldado desangrándose, para que no entrara en pánico, para que no perdiera el control. Cuando se lo conté a mis padres pensé que por fin verían lo que había hecho. En cambio, mamá dijo en voz baja: no lo decía en serio, cariño, está bajo presión. No le arruines la vida por dinero. Papá apretó la mandíbula, pero no me miró. Tú eres el oficial aquí, murmuró. Sé más persona. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. No fuerte, no visible, pero definitivo. No pedían perdón, pedían silencio. Esa noche presenté una denuncia oficial al banco y notifiqué a la Oficina de Seguridad Financiera del Ejército. Sabía que una alerta de fraude vinculada a mi nombre podía poner en peligro mi autorización. Mi carrera entera podía desaparecer por culpa de un hermano imprudente y 2 padres ciegos. Al hacer clic en enviar, me temblaban las manos, pero la columna vertebral se mantuvo erguida. Esta vez no estaba salvando a mi hermano, me estaba salvando a mí misma. La mañana después de presentar la denuncia, la casa se sentía más fría, no por el clima, sino por el silencio que siguió. Nadie me habló, nadie tenía por qué hacerlo. Sentía la tensión contra las paredes como la humedad antes de una tormenta. Al anochecer, mi padre convocó una reunión familiar. Su tono no dejaba lugar a la negativa. Estén en la sala a las 7 ces, dijo. No me lo pidió, me lo ordenó. Cuando entré, el aire estaba cargado de inquietud. Las cortinas estaban corridas. La lámpara proyectaba una luz intensa sobre la mesa de centro, donde un fajo de facturas sin pagar reposaba como documentos clasificados. Mamá estaba sentada en el sofá, retorciendo un pañuelo de papel. Ethan se recostó en el sillón, revisando su teléfono como si no tuviera nada que ver con él. Papá estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados a la espalda, la misma postura que había adoptado durante sus años en la Fuerza Aérea. Tenemos un problema, empezó en voz baja pero con un tono autoritario. Las deudas de tu hermano han empeorado, 10,000 esta vez. Aplicaciones de apuestas, préstamos, tarjetas. Se volvió hacia mí. Lo pagarás, Lidia, o te irás de casa. Por un instante lo miré. Lo absurdo era casi elegante. Un hombre exigiéndole dinero a la hija a la que había echado para salvar al hijo que le había robado. Enderecé la postura, con los pies separados a la anchura de los hombros y las manos a los costados, con la memoria de cada sala de reuniones en la que había estado. Solicitud denegada, señor. Se sonrojó. Disculpe, dije. Solicitud denegada.
Mi tono era firme, incluso controlado, la clase de calma que aterrorizaba a la gente más que gritar. La sala se congeló. Mamá rompió a llorar suavemente, con la voz temblorosa. Por favor, Lidia, no lo hagas más difícil. Es tu hermano, solo necesita rendir cuentas. Interrumpí. Necesita rendir cuentas, y ambos deben dejar de confundir mi disciplina con un perdón infinito. Ethan finalmente levantó la vista de su teléfono, sonriendo con suficiencia. Vaya, el capitán está dando órdenes. Me volví hacia él. No, dije en voz baja, simplemente renunciando a ellas. Papá golpeó la mesa con la mano, el sonido resonó por la habitación. Entonces vete. Sus palabras impactaron como una bala que ya había visto venir, predecibles, casi misericordiosas en su firmeza. Me puse de pie, levanté ligeramente la barbilla y respondí como solo un soldado sabe hacerlo. ¿Permiso para salir, señor? Nadie respondió, así que me di la vuelta, agarré mi abrigo y salí. La lluvia de marzo me golpeó la cara al salir del frío, áspera contra mi piel. Los faros de un coche que pasaba recorrieron la entrada, iluminando las lágrimas que no me molesté en ocultar. Por primera vez, no me retiraba. Me daban el alta con honor. La lluvia me acompañó hasta el hospital esa noche, tamborileando suavemente contra el parabrisas, como si intentara recordarme todo lo que dejaba atrás. Aparqué, me senté al volante un buen rato y simplemente respiré. Hay una extraña calma después de una tormenta. No es exactamente paz, sino claridad. Sabía que no había vuelta atrás. Por la mañana, la noticia ya se había extendido por la unidad. Carson me encontró en la sala de personal, con un café en la mano y una mirada penetrante pero amable. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. Tengo una habitación libre, dijo simplemente. Mía se acaba de mudar, pero está entre contratos de alquiler. Encajarás perfectamente. Así fue como acabé en un pequeño apartamento en San Antonio, con cajas apiladas contra paredes azul pálido. El aroma desinfectante fue reemplazado por cálidas velas de canela. La sargento Mía Álvarez, mi antigua compañera médica de campaña, me recibió con la misma sonrisa que recordaba de mi despliegue. No abandonaste una guerra, Brooks, dijo, ofreciéndome una taza de té. Solo cambiaste de campo de batalla. Juntos me ayudaron a reconstruir lo que mi familia había desmantelado silenciosamente. Carson, sentado a la mesa con su portátil, me guió en el proceso de cerrar cuentas conjuntas, congelar líneas de crédito comprometidas y abrir un plan de ahorros solo a mi nombre. Mía organizó mis finanzas como si fueran botiquines de primeros auxilios, eficiente, precisa y tranquila. Me sentí extraño al ver que la gente luchaba por mí en lugar de contra mí. Los días se convirtieron en semanas, y el vacío que me había atormentado empezó a desvanecerse. Recuperé la concentración en el trabajo, la que se siente al respirar sin miedo. Cuando mi comandante me llamó, esperaba otro aviso de rotación. En cambio, sonrió. Capitán Brooks, ha sido nominado para el programa de estratega médico senior. Dijo, el liderazgo ve potencial. Por primera vez en meses sentí que algo florecía. No orgullo exactamente, sino alivio. La prueba de que alejarme no me había roto. Me había despejado el camino. Esa noche, Carson, Mía y yo nos sentamos a la mesa de la cocina a comer comida para llevar directamente de los envases. La risa surgió espontánea, espontánea, espontánea. Carson levantó su copa, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Bienvenido a su nueva unidad, capitán. Miré a mi alrededor, a dos personas que no pidieron nada, que se quedaron sin condiciones, y comprendí algo simple pero profundo. La familia no es con quien naces, es con quien apareces cuando se disipa el humo. Pasaron 3 semanas antes de que sonara el teléfono. Era la luz del atardecer que se filtraba por las persianas del pequeño apartamento. El polvo flotaba en el aire dorado. Mía cocinaba. Carson arreglaba la pata suelta de la mesa de centro. Por primera vez en años, el silencio de mi vida se sentía apacible. Entonces vibró mi teléfono. Papá, dudé, con el pulgar sobre la pantalla. Ya sabía de qué se trataba la llamada. Cuando por fin contesté, su voz me llegó, temblorosa, sin autoridad. Lidia, dijo, con la respiración entrecortada, llama a la hipotecaria. Estamos a punto de perder la casa. Tu madre está entrando en pánico. Por favor, ayúdanos solo esta vez. Cerré los ojos. Por un instante pude ver la sala, la lámpara, la mesa, las paredes que antes me parecían demasiado estrechas para respirar. Respiré hondo, con la firmeza de volver al campo. Me dijo que me fuera, señor, dije en voz baja,
y así lo hice. Seguí las órdenes. Silencio. Entonces la línea se cortó. No me dolió como esperaba. Simplemente sentí que había terminado. 2 días después, estaba en un escenario bajo las brillantes luces de un salón de ceremonias en Fort Sam, Houston. La bandera estadounidense ondeaba a mis espaldas. Nítida, orgullosa, firme. Mi nombre resonó en la sala cuando me colocaron la medalla de condecoración del ejército en el uniforme. Los aplausos fueron suaves pero sinceros, de esos que transmiten respeto en lugar de obligación. Cuando me tocó hablar, miré las filas de soldados, médicos y enfermeras, personas que entendían el sacrificio sin necesidad de convertirlo en culpa. Mi voz no tembló. La disciplina no se trata de obedecer a todos los que dije. A veces se trata de saber cuándo retirarse. Más tarde, afuera, el viento tiró suavemente del dobladillo de mi uniforme. El sol se puso, tiñendo el cielo de un suave ámbar. Me puse de pie, saludé a la bandera y por primera vez en mi vida el gesto no era para nadie más. Era para mí. Probablemente lo llamarían traición, dejar, cortar lazos, elegirme a mí misma por encima de mi familia. Pero al bajar la mano supe la verdad. Ellos lo llamaron traición, yo lo llamé supervivencia. Gracias por ver y seguir esta historia. Me encantaría saber qué sintieron al escucharla. ¿Alguna vez se han enfrentado a algo así en su propia familia? Comparta su opinión en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llegan estas historias.